La historia de Víctor Amuso no comienza con coronas ni tronos, sino con callejones donde las sombras eran más densas que la luz y la supervivencia era más importante que los sueños. Nacido en Brooklyn en 1934, en una época en la que Estados Unidos aún se tambaleaba tras la Gran Depresión, su infancia no se midió en juguetes ni risas, sino en el silencio de los pasos de hombres que parecían más grandes que la vida. Estos eran los capos, los aristócratas de Lampa, moviéndose por bares llenos de humo y trastiendas torcidas con una presencia que silenciaba calles enteras. Los niños miraban fijamente. Las mujeres susurraban. Los hombres apartaban la mirada. El poder no necesitaba discursos. Irradiaba como el calor de sus trajes a medida. Y a los ojos del joven Víctor, esas figuras no eran criminales en absoluto. Eran el destino envuelto en piel humana, promesas de una vida donde el miedo mismo se doblegaba a tus órdenes. Como otros chicos encontraban ídolos en los campos de béisbol o en soldados que regresaban de guerras lejanas, Víctor encontró a sus héroes en los movimientos calculados de hombres que nunca se apresuraban, que nunca se inclinaban, que hacían que la ciudad misma se detuviera al entrar en una habitación. Los observaba desde la acera mientras descendían de sedanes negros, con los zapatos lustrados como espejos, su silencio más peligroso que un grito. Para él, no eran solo hombres, eran gigantes que moldeaban la ciudad con manos invisibles. Y aunque era pequeño, con una mirada más aguda de lo que su figura sugería, sentía la atracción de su órbita. Cada mirada que dirigían contenía una lección tácita. Puedes vivir como presa o puedes gobernar como depredador. La palabra silencio era más que un código en ese mundo. Era una religión. Para Víctor se le metió en los huesos mucho antes de comprender su peso. Vio a vecinos desaparecer de la noche a la mañana por hablar demasiado. Vio a madres llorar por hijos cuyas lenguas las habían traicionado. El silencio era supervivencia. El silencio era lealtad. El silencio era la cadena invisible que unía a los poderosos. Incluso de niño, comprendió que las palabras podían matarte más rápido que las balas. Así que escuchaba, absorbía, memorizaba. Donde otros balbuceaban con bravuconería infantil, Víctor hablaba poco y lo observaba todo, aprendiendo que en su mundo, quienes más sobrevivían eran los que menos decían. Para la década de 1940, Brooklyn ya no era solo su hogar, era un crisol. Para el joven Víctor, la oportunidad llegó no con un golpe, sino con un hombre llamado Anthony Corallo, una figura cuyo nombre traía a la mente el poder. Corallo, una figura en ascenso dentro de la familia Gagliano, miró al chico de Canarsie y no vio fragilidad ni juventud. Vio promesa, un destello de acero oculto tras una mirada serena. Tomó a Víctor bajo su protección, y desde ese momento, la vida del chico dejó de pertenecer al azar. Corallo se convirtió en su mentor, su guía en un mundo donde el dinero era poder, la lealtad era moneda de cambio, y la sangre era la tinta que firmaba cada contrato. Víctor ya no se quedaba mirando desde la barrera. Había entrado en el juego. Las lecciones que Corallo le enseñó no fueron suaves. Se le grabaron a Víctor durante noches enteras conduciendo coches que guardaban secretos en sus maleteros, haciendo recados que lo dejaban esperando en silencio frente a las habitaciones donde se decidía el destino. Fue entrenado para comprender la paciencia, para comprender el peso de la vacilación, para comprender que sobrevivir significaba actuar sin previo aviso en el momento oportuno. Cada recado, cada instrucción susurrada, era una piedra más en los cimientos del hombre en el que se convertiría. En su adolescencia, Víctor ya conocía la verdad más importante de su mundo. O eras el cazador, o eras la presa.
No tenía intención de ser una presa. Luego llegó Carmine Tramunti, otra figura destacada de la familia Gagliano, quien agudizó aún más los instintos de Víctor. Como su chofer y guardaespaldas, Víctor aprendió la vigilancia en su forma más pura. Cada esquina se convertía en un campo de batalla de posibilidades, cada apretón de manos en una posible traición. El credo de Tramunti era simple y brutal: no confiar en nadie, temer a todos y atacar antes de que te ataquen. Para Víctor estas no eran solo lecciones, eran revelaciones. Empezó a moverse por la ciudad con la serena seguridad de un depredador, nunca del todo relajado, nunca desprevenido. Absorbió la paranoia de Carmine y la llevó como una armadura. Sobrevivir era esperar la muerte en cada sombra y la traición en cada sonrisa. Mientras tanto, Nueva York se transformaba en un escenario de rivalidad sin fin. Las 5 familias, Bonanno, Profaci, Gambino, Genovese y Gagliano, no eran pandillas, eran imperios forjados por la desesperación y la codicia, reinos donde se intercambiaba sangre por territorio y el silencio compraba la libertad. El joven Víctor estudiaba a sus líderes como un erudito estudia a los antiguos reyes, observando las alianzas selladas con vino y las traiciones pagadas en los funerales. Vio cómo la lealtad cambiaba como las mareas, cómo incluso los más poderosos nunca estaban a salvo, y cómo un hombre podía caer del mando al cadáver de la noche a la mañana. Y con cada lección, su hambre crecía, decidido a que, cuando llegara su hora, no solo jugaría el juego, sino que lo dominaría. A finales de la década de 1940 llegó lo inevitable: la muerte de Tommy Galliano, cuyo fallecimiento dejó el trono al descubierto. Su sucesor, Tommy Lucchese, no era un hombre de sombras, sino de ambición, lo suficientemente audaz como para salir a la luz y agudizar el poder de la familia con garras. Para Víctor, el ascenso de Lucchese fue una señal de que los viejos tiempos de sutileza se desvanecían. La ciudad entraba en una era donde el poder debía rugir, no susurrar, y él estaba listo para ello. Con el ascenso de Lucchese, Víctor percibió un nuevo ritmo en el submundo, uno que exigiría sangre, audacia y la determinación implacable que él llevaba como una segunda piel. Pero Nueva York no estaba ciega. El Senado comenzó a investigar, a exponer, a rasgar el velo que protegía a las familias. Los líderes cayeron, huyeron o recurrieron a la traición. Para la mayoría de los hombres, los muros se cerraban. Para Víctor el caos era embriagador. Donde otros temblaban, él veía una oportunidad. La presión de la exposición no lo asustó, sino que lo alimentó, demostrando que solo los más audaces sobrevivirían. Hacía tiempo que había elegido su bando, no con los asustados, no con los cautelosos, sino con los lobos que sabían que gobernar en este mundo significaba aceptar la tormenta. Y él estaba listo para aceptarlo todo. A principios de la década de 1960, Víctor ya no era solo un niño que miraba fijamente los callejones. Era un hombre al borde del poder, armado de una mirada fría, una mente agudizada por la paranoia y un corazón liberado de la compasión. Las calles que una vez lo inspiraron con asombro, ahora susurraban su nombre con inquietud. Ya no solo observaba gigantes, se estaba convirtiendo en uno. El nacimiento de Don Mortal no estuvo marcado por la celebración ni la ceremonia, sino por el miedo, el silencio y los pasos lentos y pausados de un hombre que había elegido su camino. Una vida donde la sangre era la medida de la lealtad y las sombras, la corona que pretendía llevar. Los años 60 en Nueva York fueron años de truenos disfrazados de susurros, de calles tranquilas que ocultaban tempestades bajo el pavimento.
La mafia ya no era una sombra susurrada por vecinos temerosos, era un reino que se extendía por los barrios, alimentándose de sindicatos, obras de construcción, casas de juego y vidas como una máquina implacable. Y en medio de este caos, Víctor Amuso encontró su campo de pruebas. Todavía no era el don mortal que la historia maldeciría, pero ya estaba afilando sus colmillos en la guerra de Profaci, una de las batallas internas más sangrientas de su tiempo. De un lado estaba el anciano jefe, Joe Profaci, un hombre obsesionado con exprimir hasta el último dólar de sus hombres. Del otro, el salvaje y desafiante Crazy Joe Gallo, reacio a arrodillarse. Para la ciudad era un espectáculo. Para Víctor, una invitación, un campo de batalla donde la lealtad se probaría con sangre y el destino se forjaría a balazos. Víctor entró en esta guerra no como estratega ni líder, sino como ejecutor, un hombre que demostró su valía no con discursos, sino con cadáveres. Cuando llegaron las órdenes de silenciar a los leales a Profaci, obedeció con la fría eficiencia de un cirujano. Los bares se convirtieron en cotos de caza, las esquinas en sitios de emboscada, y hombres que antes se pavoneaban con confianza comenzaron a desvanecerse como fantasmas. Los susurros viajaban más rápido que los disparos, hablando de asesinos sin nombre que acechaban en la noche, de cuerpos sin rostro arrojados a las cunetas. Las calles no necesitaban confirmación. Sabían de quién era la sombra que se cernía tras la carnicería. Víctor Amuso ya no era un soldado más. Se estaba convirtiendo en un símbolo, no de lealtad ni honor, sino de inevitabilidad. En el silencio que seguía a cada ejecución, siempre había el mismo mensaje tácito. Víctor está mirando, y Víctor no dudará. Pero las guerras rara vez se ganan solo con crueldad, y el destino tenía su propio guión. En 1961, Crazy Joe Gallo y sus seguidores fueron arrestados por extorsión y arrastrados del campo de batalla a celdas de prisión. Víctor también fue atrapado en la redada, su primera experiencia importante de confinamiento. Para algunos, la prisión era un castigo, pero para Víctor fue una revelación. Tras esos muros, la jerarquía del poder aún prosperaba, quizás incluso con mayor brutalidad que en las calles. Los hombres se medían unos a otros, no por la libertad, sino por la influencia, por la capacidad de imponer respeto incluso estando encadenados. Víctor observó, absorbió y se adaptó. Llegó a comprender que las jaulas no podían domar a los depredadores, solo les enseñaban paciencia. Al salir no llevaba las cicatrices de la derrota, sino la serena certeza de un hombre que había estudiado ambos lados de los barrotes y sabía que un día los gobernaría a ambos. Mientras tanto, el mundo exterior cambió. En 1967, Tommy Lucchese, el hombre cuyo audaz liderazgo había llevado a su familia a la prominencia, murió después de una batalla contra la enfermedad. Su muerte creó un vacío, y en la mafia, un vacío nunca duraba mucho. Carmine Tramunti dio un paso al frente, no con la ferocidad de Lucchese, sino con una elegancia más discreta y calculada. Para Víctor esto fue más que un cambio de liderazgo. Fue un recordatorio de que el poder era transitorio, frágil, siempre vulnerable al susurro de la muerte o al golpe de la ley. El propio Tramunti, aunque refinado, pronto caería en la red del gobierno, atrapado en conspiraciones de heroína que mancharon su reinado. Pero para Víctor, cada caída era una oportunidad. Cada jefe caído otro peldaño en la escalera que subía silenciosamente. La lección era simple. La paciencia le labraría un trono más afilado que cualquier bala. La siguiente etapa de la vida de Víctor no estuvo marcada por la espera, sino por la alianza. Se unió a la famosa 19ª
Whole Crew, liderada por Christopher Furnari, un consigliere cuya influencia se extendía mucho más allá de las mesas de póker y los bares con poca luz. Fue allí donde Víctor forjó su vínculo con Anthony Gaspipe Caso, un hombre tan despiadado como él, si no más. Juntos, formaron una sociedad que más tarde aterrorizaría a Nueva York. Sus nombres a menudo se susurraban juntos en la misma frase, como si el destino los hubiera fusionado en una sola fuerza de la naturaleza. Extorsión, narcóticos, asesinatos a sueldo, todo se convirtió en herramientas de su arsenal. Lo que otros llamaban crimen, ellos lo llamaban supervivencia. Lo que otros llamaban brutalidad, ellos lo llamaban necesidad. Y la ciudad aprendió que cuando Amuso y Caso entraban en la ecuación, el resultado rara vez era la supervivencia para sus enemigos. Pero el destino nunca es lineal, e incluso los depredadores caen en trampas. En diciembre de 1972, Víctor fue arrestado una vez más, esta vez expuesto en un negocio delictivo que involucraba a funcionarios penitenciarios corruptos que vendían la libertad como si fuera contrabando. Para alguien menos afín, este habría sido el final, otro soldado destrozado pudriéndose en la oscuridad. Pero Víctor lo tomó como una lección más, que la confianza era una ilusión, que sobrevivir significaba no solo eliminar enemigos, sino sobrevivir a aliados que se volvían descuidados. Cada arresto, cada condena, solo añadía capas a su armadura, templándolo como el acero en el fuego. Y cuando el propio Tramunti fue enjaulado en 1973, reemplazado por Anthony Corallo, Víctor comprendió la verdad con más claridad que nunca. Los jefes eran mortales, pero el ansia de poder era eterna. El trono siempre estaría esperando a quien se atreviera a tomarlo con manos ensangrentadas. Para 1978, la lealtad de Víctor fue recompensada con el rito de paso definitivo. Se convirtió en un hombre hecho y derecho. No se trataba de una simple ceremonia. Era un bautismo de fuego y sangre, un contrato que unía su alma a la familia para siempre. El pinchazo del cuchillo, la quema de la imagen del santo, el juramento de silencio, todo quedó grabado en su ser. Ya no era un chico de los recados ni un soldado. Era un intocable, un hijo elegido del inframundo. Pero con el honor venía el peligro, y con el respeto, el riesgo. En mayo de ese mismo año, Víctor fue arrestado junto con Caso, implicado en una operación internacional de heroína que se extendía desde Bangkok hasta Nueva York. Se encontró 1,5 kilos de heroína en su poder, suficiente para enterrar a un hombre de inferior condición bajo décadas de prisión. Sin embargo, la determinación de Víctor nunca flaqueó. Veía la prisión no como cadenas, sino como retrasos, reveses en un juego donde la paciencia era el arma más letal. Para 1981, la fortuna cambió de nuevo cuando Christopher Furnari ascendió al puesto de consigliere. Este ascenso creó un vacío, y en ese vacío entró Víctor Amuso como capo. Ahora no solo cumplía órdenes, las daba. Dirigía a sus propios hombres, orquestaba sus propios negocios y aferraba Brooklyn como un torno. Durante años, había estudiado el arte del poder desde el asiento del copiloto, a la sombra de sus mentores, desde la posición estratégica de los muros de la prisión. Ahora, el escenario era suyo, y lo manejaba con una calma escalofriante, como si hubiera estado ensayando para este momento toda su vida. Los soldados lo miraban no con afecto, sino con miedo, y en ese miedo, Víctor vio cómo su corona comenzaba a tomar forma. Entonces llegó 1986, un año que reveló tanto su ambición como su crueldad. Junto a Caso,
Víctor orquestó un atentado contra John Gotti, el nuevo y extravagante jefe de los Gambino, que había acaparado titulares con su fanfarronería. Colocaron una bomba bajo el coche de Frank De Zico, el subjefe de Gotti, seguros de que paralizarían el imperio de su rival. La explosión retumbó por las calles con estruendo, dejando a De Zico muerto. Pero el destino, burlándose una vez más de Víctor, perdonó a Gotti. El objetivo sobrevivió y el mensaje fue tergiversado. Sin embargo, en el fracaso, Víctor encontró algo más valioso que el éxito: la reputación. Se había atrevido a atacar a los Gambino, se había atrevido a alcanzar a los intocables, y aunque Gotti respiraba, el submundo ahora comprendía que Amuso ya no era solo ambicioso. Era peligroso, lo suficientemente temerario como para librar una guerra contra gigantes, y lo suficientemente cruel como para no inmutarse cuando la sangre inocente se derramaba junto a la de los culpables. A mediados de la década de 1980, la propia familia Lucchese se estaba desmoronando. Corallo, Furnari y Santoro, antaño pilares de la estabilidad, fueron devorados por las acusaciones y los juicios en el caso de la comisión, enfrentándose a cadenas perpetuas. El liderazgo se había convertido en un juego de ruleta rusa, donde cada hombre caía tan rápido como ascendía. En medio de este caos irrumpió Víctor Amuso, elegido para suceder, con Caso como su subjefe. No fue una coronación de celebración, sino de terror. Para quienes conocieron a Víctor, su ascenso no fue el amanecer de la prosperidad, sino el comienzo de un reinado bañado en sangre. Nueva York había visto jefes violentos antes, pero ninguno igualaría la barbarie que Don Mortal estaba a punto de desatar. Las calles, ya teñidas de rojo, estaban a punto de ahogarse en él. El poder no llega con trompetas ni aplausos al inframundo. Se infiltra como veneno, lenta e invisiblemente, hasta que un día los hombres se dan cuenta de que ya lo respiran. Cuando Víctor Amuso se convirtió en capo en 1981, el mundo a su alrededor cambió. No porque la ciudad lo notara, sino porque sus subordinados sí. Caminaban de forma diferente cuando él entraba en una habitación, más silenciosos, con la mirada baja pero alerta, como si temieran que su mirada pudiera desvelar sus secretos. Víctor había esperado este momento durante años, viendo ascender y caer a un jefe tras otro, estudiando cada error como si fuera una escritura. Ahora llevaba sus lecciones en las venas: la ambición de Lucchese, la paranoia de Tramunti, la astucia de Corallo. Sin embargo, Víctor no los imitaría, los superaría fusionando crueldad y paciencia hasta convertirse en algo nuevo, algo más siniestro. En cada orden susurrada, en cada silencio calculado, se estaba convirtiendo en lo que las calles pronto llamarían Don Mortal. Al principio su ascenso no se medía por la riqueza, sino por el miedo. Un capo podía ganar dinero, sí, pero lo que más importaba era cómo temblaban los hombres cuando se pronunciaba su nombre. Víctor lo entendía mejor que nadie. El respeto basado en la amabilidad era frágil. El respeto basado en el terror, inquebrantable. Así que forjó su imagen con ejecuciones disfrazadas de lecciones. Un soldado descubierto acaparando demasiado fue encontrado estrangulado con alambre de cobre, su cuerpo tirado en el silencioso anonimato de una calle lateral. Otro que se atrevió a desafiar las órdenes desapareció por completo, su nombre reducido a un susurro de advertencia. Víctor no se conformaba con la obediencia, exigía sumisión y la grabó en el alma de sus hombres con una brutalidad tan precisa que casi parecía arte. El miedo era su moneda, y con él compraba una lealtad que ningún juramento podía garantizar. Entonces llegó el fallido asesinato de John Gotti
en 1986, un momento que reveló la magnitud de la ambición de Víctor. Junto a Anthony Gaspipe Caso, orquestó el atentado destinado a aniquilar a Gotti, el impetuoso jefe de Gambino, que disfrutaba tanto de los titulares como de las ganancias. La explosión sacudió Nueva York, matando al subjefe Frank De Zico, pero Gotti salió ileso, su leyenda inflada en lugar de aplastada. Para el mundo exterior, parecía un fracaso. Para Víctor, fue una revelación. Se había atrevido a atacar a un rey, y aunque el rey sobrevivió, el mundo ahora sabía que estaba dispuesto a romper la regla sagrada, no tocar a los intocables. En esa temeridad yacía una nueva identidad. Ya no era un simple capo que escalaba sigilosamente. Era un depredador que no temía mostrar los dientes contra gigantes. No importaba que Gotti viviera. Lo que importaba era que todos los jefes rivales ahora dormían más tranquilos, sabiendo que Amuso podría atacar de nuevo. Pero el destino se aceleró cuando el caso de la comisión desenmascaró los cimientos mismos de la mafia. Corallo, Furnari y Santoro, titanes de la familia Lucchese, fueron arrastrados a los tribunales, encadenados, condenados a pasar el resto de sus días tras las rejas. Para hombres menos importantes, este colapso habría sido un caos. Para Víctor, fue la profecía cumplida. Había estudiado a sus mentores lo suficiente como para saber que su caída era inevitable. Cuando el trono de la familia Lucchese quedó vacío, Víctor lo ocupó con la serena inevitabilidad de una tormenta. No fue elegido con alegría, sino con resignación, pues los demás capos conocían su crueldad y temían su hambre. Junto a Caso, quien aceptó el puesto de subjefe, Víctor se coronó no con ceremonia, sino con silencio. Un silencio que decía: «Yo gobernaré, y los que se resistan sangrarán». En cuanto asumió el poder, las calles sintieron el cambio. Fue como si el aire mismo de Brooklyn se densificara, impregnado de terror. Víctor no solo heredó una familia, la reformó a su imagen, una imagen definida por la paranoia y la muerte. Él y Caso exigieron tributo, no como tradición, sino como tributo a sus propios egos. Cuando Anthony Acceturo, líder de la Jersey Crew, se negó a pagar las sumas que Víctor exigía, la respuesta fue rápida y despiadada. Víctor lo despojó de su rango y declaró temporada de caza abierta contra sus hombres, un decreto que llegaría a conocerse como la Orden Matar a Jersey. Era algo sin precedentes, una sentencia de muerte general contra toda una facción de su propia familia. Con esto, Víctor reveló la esencia de su gobierno. La lealtad no era una virtud, era una correa, y cualquiera que se resistiera sería estrangulado con ella. Las ejecuciones se convirtieron en el broche de oro del reinado de Víctor. Thomas Gilmore, sospechoso de traición, fue eliminado sin contemplaciones. Michael Papadio, acusado de robar ganancias en el distrito textil, fue golpeado con alambre de cobre antes de ser fusilado, y su cuerpo desapareció en el abismo de los bajos fondos de la ciudad. Frank Santoro, hermano de Frank De Zico, murió simplemente por buscar venganza. Cada asesinato tenía su propia justificación, pero juntos pintaban el retrato de un jefe obsesionado no con las ganancias, sino con el dominio. Un hombre que veía traición en cada sombra. La paranoia de Víctor se volvió tan intensa que incluso el más leve atisbo de duda podía condenarlo. Donde otros jefes equilibraban la codicia con la diplomacia, Víctor gobernó como un tirano convencido de que la traición era el estado natural del hombre y que solo el miedo podía contenerla. Lo que hacía aterrador a Víctor no era solo su brutalidad, sino su precisión. La violencia bajo su mando no era caos, era orquestación.
Cada muerte era una actuación destinada a enseñar a los vivos. Los asociados que antes reían a carcajadas en los bares, ahora bajaban la voz, temerosos de que sus palabras llegaran a donde no debían. Los soldados se comportaban con la cautela de quienes caminan sobre cristal, conscientes de que un paso en falso podía acabar con el duelo en silencio de sus familias. Incluso las familias rivales, acostumbradas a la sangre, empezaron a murmurar sobre la ferocidad de Víctor. No era imprudente como Gotti, ni extravagante como otros. Era más frío, más agudo, más metódico. El apodo de Don Mortal no nacía de la admiración, sino del temor, otorgado por enemigos y aliados por igual que comprendían que bajo el reinado de Víctor, la mortalidad nunca estaba a más de una mirada de distancia. Sin embargo, a pesar de toda su ferocidad, Víctor se creía invencible, convencido de que solo el miedo podía preservar su poder. Pero la paranoia es un arma de doble filo, y cuanto más la blandía, más lastimaba a sus propias filas. A finales de la década de 1980, la sospecha se había convertido en la base de su liderazgo. No confiaba completamente en nadie, ni siquiera en Caso, cuya crueldad a menudo reflejaba la suya. Exigía obediencia con tal ferocidad que la traición se volvió inevitable, porque los hombres que viven bajo el terror constante terminan por quebrarse. Víctor, sin embargo, no podía verlo. Para él, su temblor era prueba de lealtad, su silencio prueba de devoción. Confundió el miedo con fe, y en esa ceguera sembró las semillas de su caída. Pero en ese momento era intocable. Él era la tormenta, y Nueva York temblaba bajo su reinado. La creación de Don Mortal no se completó cuando ordenó la muerte de un hombre, ni cuando tomó el trono, sino cuando transformó a una familia entera en un imperio del miedo. Víctor Amuso ya no era un jefe más en el interminable linaje de la mafia. Era un tirano, una figura cuya crueldad lo distinguía incluso en un mundo construido sobre la crueldad. El chico de Brooklyn, que una vez contemplaba con asombro a los gigantes trajeados, se había convertido en el monstruo que jamás podrían haber imaginado. Su reinado no fue prosperidad, ni estabilidad, ni legado. Fue carnicería, pura e implacable. Y aunque su paranoia algún día lo traicionaría, por ahora gobernaba con la certeza de un hombre que creía que la muerte misma se doblegaba a su voluntad. La ciudad conocía su nombre. Las familias temían su ira. Don Mortal había nacido, y la pesadilla solo comenzaba. Cuando Víctor Amuso ascendió al trono de la familia Lucchese a finales de los 80, no fue una coronación, sino una ejecución disfrazada de liderazgo. Su reinado no llegó con aplausos, sino con el silencio de hombres que sabían que resistirse significaba la muerte. Desde el principio, no aspiró a ser amado ni respetado. Aspiró a ser temido tan profundamente que incluso en silencio, el corazón de sus hombres temblara. Las calles de Nueva York llevaban mucho tiempo teñidas de sangre por las 5 familias, pero bajo el mando de Amuso fueron bautizados en ella. La ciudad vibraba de paranoia. Cada callejón era un cementerio a punto de ocurrir. Cada conversación susurrada una posible sentencia de muerte. Donde otros jefes buscaban estabilidad para aumentar sus ganancias, Amuso exigía caos, porque el caos significaba control. Veía a la familia no como hermanos, sino como herramientas, espadas para blandir, desechar o romper. Y con cada orden calculada, cada cadáver arrojado a la oscuridad, forjó un reinado recordado no por la prosperidad, sino por el terror. Su alianza con Anthony, Gaspip, Caso, se convirtió en el motor de este horror. Juntos, eran una bestia de 2 cabezas, una pesadilla nacida en los bares y callejones de Brooklyn,
ahora desatada sobre toda la ciudad. La crueldad de Caso complementaba la paranoia de Víctor con una precisión perfecta y devastadora. Donde Amuso veía traición, Caso veía la oportunidad para la carnicería. Donde Amuso dudaba, Caso actuaba con violencia. Juntos desataron lo que se conoció como el caso Ventana, un plan que convirtió la industria de la construcción de Nueva York en un nido de la mafia. Los contratistas pagaban no por protección, sino por supervivencia, obligados a compartir las ganancias o arriesgarse a que sus cuerpos terminaran en los mismos basureros que sus deudas impagadas. Pero la genialidad del plan no residía en su rentabilidad, sino en su crueldad. Cada clavo clavado en el marco de una ventana de la ciudad llevaba consigo el mensaje tácito de que la mafia estaba en todas partes, invisible, ineludible. El cristal reflejaba el horizonte, pero tras él se cernía la sombra de Don Mortal. Sin embargo, la paranoia de Víctor exigía más que dinero. Exigía obediencia sellada con sangre. La infame orden de matar Jersey reveló esta verdad con una claridad aterradora. Cuando Anthony Acceturo y la banda de Jersey dudaron en rendir tributo, Víctor no negoció, no regateó. Los condenó a todos. Cada miembro, cada asociado, cada hombre vinculado a esa banda, marcado para la muerte. Era una orden sin precedentes, tan arrolladora en su brutalidad que incluso los asesinos más experimentados se resistían a la idea. Eliminar a toda una facción de la propia familia no era negocio, era una carnicería disfrazada de estrategia, y sin embargo, en la mente de Víctor era necesario. La lealtad cuestionada era lealtad negada. La sospecha, por débil que fuera, era prueba suficiente de traición. Se había convencido a sí mismo de que solo gobernando mediante el terror podría sobrevivir a la traición que creía inevitable. La familia que heredó se convirtió menos en una hermandad y más en un patio de prisión, donde cada hombre se despertaba cada mañana preguntándose si hoy sería el último. Pero el terror es una droga que consume tanto a quien lo vende como a quien lo usa. Cuanto más apretaba Víctor, más grietas aparecían bajo él. Los soldados obedecían, sí, pero no con devoción, sino con desesperación. Asesinaban porque temían la negativa más que la condenación. Rendían tributo no con orgullo, sino con manos temblorosas, y en ese temblor las semillas del resentimiento arraigaron. Incluso Caso, su compañero en la carnicería, comprendía que el miedo solo podía contener a los hombres durante un tiempo, antes de que se derrumbaran. Pero Víctor no podía verlo. Para él, su silencio era lealtad, su obediencia prueba de que el terror funcionaba. No comprendía que el silencio se estaba enconando, que en la silenciosa obediencia de sus hombres yacía el susurro de la traición. Confundió su miedo con fe, ciego a la verdad de que la fe nacida del terror muere más rápido que vive. Y mientras estaba sentado en su trono de sombras, no oyó el sonido de los cuchillos afilándose en la oscuridad. Las ejecuciones bajo su mandato se convirtieron en espectáculo y sermón. Michael Papadio, acusado de deslealtad en la industria textil, fue arrastrado a un almacén, golpeado con alambre de cobre y ejecutado, y su cadáver fue escondido para que se pudriera sin ser visto. Frank Santoro, castigado por atreverse a conspirar contra Víctor, fue eliminado sin vacilación. Incluso los rumores de traición fueron respondidos con masacre, como si Víctor creyera que cada cuerpo enterrado bajo Brooklyn extendería su reinado un año más. Pero la ironía era cruel. Con cada asesinato, con cada voz silenciada, no apretaba su control, sino que lo aflojaba. El miedo que difundía con tanta liberalidad
comenzó a consumir sus propias filas, hasta que los hombres no confiaron en nadie, ni siquiera en el propio jefe. La familia Lucchese, antaño temida por su unidad, se convirtió en un imperio fracturado, unido únicamente por el temor compartido a Don Mortal. Aún así, durante un tiempo, la estrategia funcionó. Los contratistas pagaban sin rechistar, los sindicatos se doblegaban ante el peso de las amenazas y las demás familias dudaban antes de traicionarlo. El nombre de Amuso se convirtió en sinónimo de la muerte misma, un espectro susurrado en bares y trastiendas, invocado como una maldición. Su reinado parecía inquebrantable, su brutalidad incontestable. Incluso la policía y el FBI, que observaban cómo aumentaba el número de muertos, luchaban por romper el velo de silencio que mantenía. La familia parecía invencible, con sus arcas abultadas, sus enemigos acobardados, y por un instante, Víctor se creyó intocable, un rey cuyo trono no estaba tallado en oro, sino en los huesos de sus enemigos. Era una mentira a la que se aferraba, una mentira que se desmoronaría con una velocidad devastadora, porque cada acto de violencia dejaba supervivientes, y los supervivientes guardaban rencor, y los rencores, como brasas enterradas bajo la ceniza, esperaban a que volviera a soplar el viento. La falla en el imperio de Víctor no residía en su crueldad, sino en su exceso. El miedo, llevado al límite, se vuelve insoportable incluso para quienes se benefician de él. Los hombres comenzaron a recurrir no a Víctor en busca de protección, sino a alejarse de él, buscando la salvación en las mismas autoridades que una vez habían despreciado. El FBI, frustrado durante mucho tiempo por el silencio de la mafia, comenzó a oír rumores. Hombres lo suficientemente desesperados como para hablar, no por valentía, sino por puro terror a su propio jefe. Los informantes surgieron como grietas en una presa, y el gobierno aprovechó la oportunidad. Las acusaciones se acumularon, las investigaciones se profundizaron, y poco a poco, los muros que rodeaban a Don Mortal comenzaron a cerrarse. Víctor, sin embargo, convencido de su propio genio, desestimó la amenaza. Creía que ningún hombre podría romper silencio, ciego a la realidad de que él mismo ya la había roto al gobernar a través de un miedo tan insoportable que el silencio se volvió más peligroso que la traición. La paranoia lo consumía por completo. Ya no confiaba en sus capos, ya no creía en las palabras de sus soldados. Las reuniones se convirtieron en interrogatorios, las conversaciones en pruebas, las cenas en trampas. Exigía obediencia absoluta, pero no daba nada a cambio, ni siquiera la ilusión de confianza. La familia Lucchese, bajo el mando de Víctor, no era una familia en absoluto. Era una prisión donde cada hombre temía tanto a la ley como a su propio líder. Y a medida que la paranoia lo vaciaba, comenzó a volverse incluso contracaso, el mismo compañero que había construido el imperio junto a él. Su vínculo, una vez forjado en la crueldad compartida, se desgastó bajo el peso de la sospecha. Don Mortal había alcanzado el poder absoluto que ansiaba, pero el poder absoluto le había entregado el único destino que nunca había temido: el aislamiento. Era un rey rodeado de cadáveres y sombras, gobernando un reino que ya había comenzado a pudrirse desde adentro. El reinado de Víctor Amuso fue diferente a todo lo que la mafia había visto antes, no por ser rentable, sino por ser apocalíptico. Gobernó no como un guardián de la tradición, sino como un tirano ebrio de muerte, un hombre que confundía la brutalidad con la inmortalidad. Bajo su mando, la familia Lucchese no prosperó, sino que sangró. Cada logro se vio eclipsado por la paranoia, cada triunfo envenenado por la traición. Y aunque su imperio parecía inquebrantable, aunque sus hombres aún obedecían, la verdad era simple e implacable.
Víctor Amuso había confundido el terror con la lealtad, y al hacerlo, había construido un trono no de hierro, sino de arena. La marea ya estaba subiendo, y cuando llegara, barrería el imperio del miedo de Don Mortal en una sola ola despiadada. Ningún reinado, por muy atemorizado que esté, puede superar la paciencia de quienes se ven obligados a soportarlo. A principios de los 90, Víctor Amuso no era un gobernante que exigiera lealtad, sino un tirano que se aferraba a una obediencia comprada en silencio. Las calles que una vez temblaron bajo su nombre, ahora susurraban algo más: fatiga. Sus hombres estaban exhaustos, no por las batallas contra rivales, sino por la guerra interminable que su propio jefe libraba contra ellos. La sospecha se convirtió en asfixia. Los asesinatos destinados a inspirar lealtad solo inspiraban pavor. Y el pavor, cuando no tiene salida, se convierte en traición. Los cimientos mismos de la familia Lucchese, una vez unida por la sangre y el código, se resquebrajaron bajo el peso de un hombre que no confiaba en nadie y castigaba a todos. El imperio que parecía invencible bajo Don Mortal se estaba pudriendo desde dentro. Sus soldados no buscaban protección en él, sino en el FBI, el mismo enemigo al que habían jurado resistir. El miedo había hecho poderoso a Víctor. Ahora el miedo lo estaba deshaciendo. La traición no comenzó con enemigos, sino con su propia sombra. Anthony Gaspipe Caso. El hombre que una vez fue su espejo en la crueldad, su compañero en la carnicería, le dio la espalda cuando los muros comenzaron a cerrarse. Durante años, habían gobernado juntos como una bestia de dos cabezas. Pero las bestias se vuelven caníbales cuando la supervivencia está en juego. Cuando el FBI presionó, cuando las acusaciones se acumularon, Caso eligió la autopreservación sobre la lealtad. Rompió el código sagrado de silencio que ambos hombres habían guiado su vida, y al hacerlo, destrozó la ilusión de control de Víctor. Para Amuso, la traición siempre había sido inevitable, pero la había imaginado por parte de soldados, capos, aliados lejanos, no del hombre que lo había acompañado mientras construían un imperio de sangre. La ironía era despiadada. El rey que no confiaba en nadie había depositado su confianza en el hombre más capaz de destruirlo. La caída de Víctor no llegó como un disparo en la noche. Llegó como una lenta asfixia, la soga apretándose con cada día que pasaba. Se dio a la fuga en 1991, huyendo de la ciudad que una vez gobernó, reducido de rey a fugitivo. Su paranoia, antaño una herramienta de supervivencia, ahora se convirtió en su prisión. No podía confiar en ningún escondite, ningún aliado, ningún familiar. Cada llamada telefónica se sentía como una confesión. Cada golpe a una puerta como la señal del fin. Para un hombre que había comandado ejércitos de asesinos, la soledad del exilio era insoportable. Vivía como una presa, escondido en apartamentos prestados, mudándose constantemente, un fantasma en la ciudad que una vez llevó su nombre aterrorizado. Las calles ya no susurraban sobre Don Mortal como gobernante, susurraban sobre él como presa, perseguido por los agentes de la ley y traicionado por los suyos. Durante casi 2 años huyó, pero el pasado no puede ser superado, no cuando se construye sobre cadáveres. En julio de 1991, su reinado llegó a un humillante final en Scranton, Pensilvania, lejos de las luces de neón de Brooklyn. El FBI se cernió sobre él y Víctor Amuso, el tirano que había silenciado a cientos con miedo, fue apresado sin disparar un solo tiro. Ningún ejército se alzó para defenderlo. Ningún soldado murió por él. El hombre que se creía intocable fue llevado esposado, su rostro una máscara de furia e incredulidad. La ironía era total. Después de décadas de gobernar mediante la violencia,
Su captura fue incruenta, banal, la silenciosa extinción de una llama que una vez ardió como un reguero de pólvora. Don Mortal, el carnicero de Brooklyn, había caído no ante sus rivales, sino ante la inevitabilidad. La prisión no era un trono, pero Víctor intentó convertirlo en uno. Al principio, se aferró a la ilusión del poder, dando órdenes desde la cárcel, exigiendo obediencia a hombres que ahora usaban escuchas telefónicas con más frecuencia que lealtad. Nombraba capos, exigía tributos e incluso orquestaba asesinatos desde su celda. Pero su influencia se desmoronaba a un ritmo acelerado. Los informantes abundaban por doquier. Hombres que antes juraban silencio, ahora revelaban secretos para salvarse. Cada revelación hería más profundamente que una bala, exponiendo la podredumbre de su imperio a la vista de todo el mundo. Había pasado su vida inculcando el miedo, pero el miedo no podía silenciar a los hombres cuando el gobierno ofrecía libertad. Sus enemigos siempre habían sido rivales, pero ahora su mayor enemigo era el tiempo mismo. El tiempo que pasaba encerrado, viendo cómo su poder se drenaba como sangre de una herida que se negaba a cerrar. La traición de Anthony Caso se convirtió en la última puñalada. Al testificar contra Víctor, pintó el retrato de un jefe consumido por la paranoia, obsesionado con el control, dispuesto a matar a cualquiera, amigo o enemigo, ante la más mínima señal de deslealtad. Para los tribunales, estas palabras fueron una prueba. Para la mafia, la confirmación de lo que sospechaban desde hacía tiempo, que Víctor Amuso no había liderado una familia, sino que la había destruido. Su gobierno no fue un legado a emular, sino una advertencia grabada a sangre. Cuando llegó la sentencia, cadena perpetua sin libertad condicional, no fue solo un castigo. Fue el exilio de la relevancia, la transformación de Don Mortal de tirano a reliquia. Un hombre que una vez fue temido como la muerte misma, ahora estaba condenado a pudrirse en silencio, mientras su imperio se desmoronaba sin él. En prisión, Víctor intentó aferrarse a los restos de respeto. Insistió en que seguía siendo el jefe, que su palabra aún pesaba más allá de los barrotes. Pero la realidad se burló de él. La familia Lucchese se fracturó, se formaron facciones, el liderazgo se disputó. Cada capo anhelaba llenar el vacío dejado por su encarcelamiento. Algunos aún le pagaban tributo, pero cada año eran menos. Su reinado había terminado no con la sucesión, sino con el caos. La misma familia que había jurado controlar mediante el terror se estaba devorando a sí misma. Su lealtad se disolvía como humo. Para un hombre obsesionado con la traición, era el destino más cruel. Ver cómo la casa que había construido se derrumbaba bajo el peso de su propia paranoia. El hombre que una vez fue llamado Don Mortal se convirtió en un fantasma dentro de los muros de la prisión. Los guardias pasaban junto a él sin reconocerlo. Los nuevos reclusos solo conocían su nombre por susurros del pasado. Las calles habían cambiado. La propia mafia había evolucionado, debilitada por las acusaciones, transformada por el tiempo. Pero Víctor no podía evolucionar. Estaba paralizado, atrapado en la mitología de su propia crueldad, creyéndose temido incluso mientras su relevancia se desvanecía. En cartas, en susurros que circulaban por las redes carcelarias, intentó imponer su autoridad, pero sus órdenes tenían menos peso que los rumores de su fragilidad. Vivir como Víctor Amuso ahora era vivir bajo la cruel sombra de la ironía. Un hombre que había cimentado su vida infundiendo miedo, ahora no temía nada más que ser olvidado. Y fue olvidado. El otrora poderoso Don Mortal, que gobernó entre ríos de sangre, que silenció a su familia con terror, pasó sus últimas décadas pudriéndose en el anonimato.
Su juicio había terminado hacía tiempo. Sus enemigos habían desaparecido. Su imperio era polvo. Lo que quedaba era un hombre atormentado no por los fantasmas de aquellos a quienes mató, sino por el silencio de quienes ya no recordaban su nombre. Su caída no fue solo la pérdida de poder, sino la pérdida de relevancia, la muerte del mito. Para un rey obsesionado con ser temido, no hay destino más trágico que volverse invisible. A la prisión no le importan los títulos. Tras las rejas, un jefe queda reducido a un número, un nombre en una lista, otro cuerpo en la monotonía de jaulas y cadenas. Y sin embargo, cuando Víctor Amuso cumplió su cadena perpetua, se negó a renunciar a la imagen que se había forjado. Recorrió los pasillos no como un recluso, sino como un rey en el exilio, con la espalda erguida y la mirada fría, como desafiando a cualquiera a olvidar quién era. Para los guardias, era solo un convicto más. Para los nuevos reclusos, era un mito encarnado, el don mortal de los cuentos susurrados. Y Víctor se aferró a ese mito como si fuera una armadura, convenciéndose de que los muros no podían despojarlo del poder, de que las barras de hierro eran solo el telón de fondo de un trono que aún dominaba. Durante un tiempo, quizá, la ilusión perduró. Las órdenes seguían saliendo de la prisión a través de mensajes codificados. Los capos seguían enviando tributos. Los soldados seguían doblegados bajo el peso de su nombre. Pero las ilusiones, por fuertes que sean, siempre se fracturan. Y la de Víctor no sobreviviría al lento paso de los años, porque al principio su palabra aún traía el eco del miedo. Los soldados en la calle dudaban antes de desafiarlo, sabiendo que su alcance se extendía más allá de la piedra y el acero. Desde dentro de su celda nombraba jefes interinos, decidía disputas y dictaba sentencias de muerte. La familia Lucchese seguía funcionando, aunque de forma inestable, con su líder escribiendo órdenes desde el exilio. Pero este no era el gobierno de la fuerza que una vez conoció. Era un gobierno a través de la memoria, a través del eco desvanecido de su crueldad pasada. Cada orden que llegaba a las calles se retrasaba, se diluía, se distorsionaba por la distancia. Los hombres comenzaron a preguntarse si obedecer una voz atrapada tras los muros valía sus vidas. El tributo escaseaba. Las excusas se multiplicaban. Y aunque Víctor, furioso, exigía lealtad, sus hombres se la dieron a regañadientes, ya no por asombro, sino por costumbre. La tiranía que una vez había sacudido Nueva York, ahora se sentía como un ritual, realizado para un fantasma que ya no podía tocarlos. La propia familia reflejaba esta decadencia. Surgieron facciones, cada capo ávido de más influencia, susurrando dudas sobre el rey encarcelado. Para algunos, Víctor seguía siendo el jefe, su palabra sagrada sin importar dónde se sentara. Para otros, era una reliquia, el fósil de una era ahogada en sangre. Las disputas por el liderazgo estallaron, no porque Víctor hubiera perdido su título, sino porque su control se había debilitado, y sin embargo, no podía verlo. Desde su celda, rugía, dando órdenes con la misma arrogancia que si aún gobernara las calles. Creía que el miedo cumpliría sus órdenes como siempre, pero el miedo es frágil cuando pierde inmediatez. Un jefe que no puede aparecer en una puerta con la muerte en los ojos es un jefe cuya sombra ha comenzado a desvanecerse. Y Víctor, cegado por el orgullo, no podía admitir la verdad. La familia seguía adelante sin él. La traición de Anthony Caso solo profundizó esta fractura. Desde los estrados de testigos y los pisos francos, Caso derramó secretos como ácido, quemando agujeros en el mito de Don Mortal. Testificó no solo contra enemigos, sino contra el propio Víctor, pintándolo como un tirano paranoico
cuyo reinado había sido menos liderazgo que locura. Cada revelación despojaba otra capa de miedo, dejando tras de sí un retrato de debilidad revestido de brutalidad. En las calles, los soldados que una vez temblaron al nombre de Amuso comenzaron a burlarse en privado. Si Caso podía hablar, ¿por qué ellos no? Si Don Mortal podía ser traicionado por su propio subjefe, entonces tal vez no era inmortal en absoluto. Para Víctor la traición fue más que una prueba en un juicio. Fue un espejo que le mostraba la única verdad que siempre había negado, que incluso los reyes pueden ser abandonados y los tiranos pueden ser burlados. Sin embargo, Víctor se aferraba a la ilusión del poder con una desesperación que rozaba el delirio. Siguió nombrando líderes, castigando a los desertores y exigiendo obediencia absoluta. En 2009, incluso desde la cárcel, orquestó la destitución de su jefe interino, el pequeño Vic Amuso, por deslealtad. Era su forma de insistir en que aún reinaba, de recordarle a la familia que la traición tenía consecuencias. Y por un momento, el gesto funcionó. Los hombres aún temían que, incluso tras los muros, la ira de Víctor pudiera alcanzarlos, pero cada uno de esos movimientos lo agotaba aún más. Ya no era un estratega que forjaba el futuro. Era un anciano amargado, aferrado al pasado, blandiendo ejecuciones como una llama moribunda que lucha contra la oscuridad. Sus órdenes parecían menos decretos y más ecos de una voz antaño poderosa, esforzándose por convencerse de que aún importaba. Lo que Víctor nunca entendió fue que el miedo, su mayor arma, es como el humo. Se espesa cuando está fresco, pero se disipa con el tiempo. Para la década de 2010, las generaciones más jóvenes de soldados apenas conocían su nombre. No les intimidaban las historias de su reinado. Las descartaban como viejas leyendas, exageradas por la historia. La familia Lucchese estaba cambiando, evolucionando bajo nuevas presiones, navegando en un mundo donde las viejas reglas se doblegaban ante las realidades modernas. Pero Víctor permaneció paralizado, atrapado en la mitología de su propia crueldad, incapaz de adaptarse. Vivía en recuerdos de sangre y poder, convencido de que el terror que una vez inspiró aún acechaba cada rincón de Brooklyn. En realidad, su nombre se desvanecía, pronunciado menos como una advertencia y más como una historia con moraleja. El jefe que confundió la paranoia con la estrategia, que gobernó con tal brutalidad que su propia familia se desangró bajo su mando. La tragedia de Don Mortal no fue simplemente su caída, sino su negativa a aceptarla. En su mente, seguía siendo el jefe, el rey cuyo trono ninguna prisión podía destrozar. Pero la realidad era despiadada. Su imperio se había fracturado, sus hombres se habían rebelado y su influencia se había reducido a susurros. El hombre que una vez silenció a Nueva York con miedo, ahora estaba silenciado, sus órdenes amortiguadas por los muros, su legado devorado por la traición. Y sin embargo, entre esos muros, se comportaba con la misma arrogancia, la misma mirada de acero, como si el mundo exterior aún temblara. Quizás era orgullo, quizás era delirio, quizás era la única manera de que un hombre como Víctor Amuso sobreviviera a la lenta muerte de la relevancia. Porque ¿qué es un rey encadenado sino un prisionero que se niega a admitir que la corona ha desaparecido? Y así soportó año tras año, mientras el tiempo lo despojaba de todo menos de la memoria. Su cuerpo envejecía, su poder se erosionaba, su imperio se desmoronaba, pero se aferraba al fantasma de Don Mortal, la identidad que lo había definido. Para el mundo exterior, era un prisionero olvidado, una de las muchas reliquias de una mafia moribunda. Para sí mismo, seguía siendo el gobernante de las sombras, la tormenta que una vez inundó Nueva York en sangre.
Era una ilusión, sí, pero también una tragedia. La tragedia de un hombre que confundió el miedo con la inmortalidad y que vivió lo suficiente para aprender que incluso el terror muere en silencio. El trono había desaparecido. Las cadenas permanecían. Y Don Mortal, antaño el rey carnicero de Brooklyn, era ahora poco más que un fantasma que rondaba los pasillos de su propia jaula. El tiempo es el único enemigo que ni siquiera los reyes pueden matar. Durante décadas, Víctor Amuso, Don Mortal, el carnicero de Brooklyn, el tirano que reinó entre ríos de sangre, permaneció en su celda mientras los años lo desnudaban. Su cabello se volvió blanco, su cuerpo se debilitó, su mirada perdió el acero que una vez paralizó a los soldados. Sin embargo, en su mente seguía siendo lo que siempre había creído ser: el jefe, el gobernante, el hombre cuya sombra doblegaba la voluntad de Nueva York. Pero las sombras se desvanecen, y la de Víctor se desvaneció lenta y cruelmente, como humo que se disipa mucho después de que el fuego se haya extinguido. Los hombres que una vez lo temieron envejecieron y desaparecieron. Su silencio lo dejó rodeado de extraños que solo conocían su nombre por libros y cuentos susurrados. La ciudad que una vez gobernó con terror siguió adelante, se reconstruyó, se transformó. Su horizonte lleno de torres de cristal que reflejaban no su recuerdo, sino su indiferencia. Y en esa indiferencia, Víctor enfrentó su mayor castigo, la irrelevancia. Intentó, incluso en su vejez, insistir en su trono. Envió cartas, despachó emisarios, susurró órdenes a través de redes que ya no temblaban bajo su voz. Solicitó su liberación en 2020, alegando que la edad y la fragilidad lo habían transformado de tirano en reliquia. Pero la ley, impasible ante el tiempo y la compasión, se lo negó. Para los tribunales, no era un anciano moribundo entre rejas. Era Don Mortal, el arquitecto del asesinato, el gobernante que condenó a sus propios hombres, el carnicero cuya paranoia había convertido la hermandad en masacre. La piedad era un don que nunca había dado, y era un don que no recibiría. Al final, la misma certeza férrea que una vez lo hizo invencible, selló su destino. El mundo no tenía ningún interés para Víctor Amuso fuera de su jaula. Y así permaneció, atrapado no por muros, sino por el mito que se había construido, aprisionado tanto por su legado como por las rejas de acero que lo rodeaban. Lo que más lo atormentaba en esos últimos años no era el recuerdo de los hombres que había matado, sino el silencio de los hombres que ya no lo recordaban. El miedo había sido su mayor arma, y se suponía que lo sobreviviría, grabado en las almas de los sobrevivientes. Pero el miedo muere con el tiempo, erosionado por las nuevas generaciones, por las nuevas guerras, por la sorda indiferencia de una ciudad que olvida a sus monstruos con la misma rapidez con la que los crea. Para los jóvenes soldados de la familia Lucchese, Víctor Amuso era una historia de fantasmas, un nombre de otro siglo. Para el mundo exterior, era solo otro viejo mafioso que moría en la oscuridad. Y así, el hombre que una vez silenció Nueva York se encontró a su vez silenciado. Sus palabras reducidas a ecos en pasillos vacíos, su nombre desvaneciéndose en el ruido de fondo de la historia. Para un hombre que una vez equiparó el miedo con la inmortalidad, fue la muerte más cruel de todas. El 19 de septiembre de 2023 llegó lo inevitable. Víctor Amuso murió a los 88 años, con el cuerpo frágil, su influencia desvanecida, su legado envenenado por la paranoia y la traición. No murió bajo una lluvia de balas, ni bajo el resplandor de los titulares, ni desafiando la gloria. Murió en silencio, como cualquier otro prisionero, engullido por la monotonía del acero y el silencio. Sin embargo, incluso en la muerte, la sombra de Don Mortal persistió.
no como un triunfo, sino como una advertencia. Su historia quedó grabada en los anales de la historia de la mafia, no como la historia de un líder que construyó, sino como la tragedia de un tirano que destruyó. Su reinado había sido absoluto, pero el poder absoluto había sido su perdición. Confundió el miedo con la lealtad, la crueldad con la fuerza, la paranoia con la estrategia, y al final solo cosechó silencio. Las calles de Brooklyn, una vez pintadas con su ira, seguían como si nunca hubiera existido. Los niños jugaban donde una vez se derramó sangre. Los contratistas construían donde una vez prosperaron los negocios clandestinos, y la ciudad latía con vida, indiferente al fantasma que había enterrado. Pero las leyendas, por oscuras que sean, no se desvanecen del todo. Los susurros aún se alzan en los bares a altas horas de la noche. Historias del hombre al que llamaban Don Mortal, el tirano que gobernó con la muerte como corona. Hablan de él no con respeto, sino con asombro, el tipo de asombro reservado para las tormentas que destruyen, pero dejan cicatrices como recordatorios. Víctor Amuso se convirtió no en un héroe, ni siquiera en un villano, sino en una historia con moraleja, prueba de que el poder basado en el terror siempre se derrumbará, y de que quienes viven de la paranoia morirán en aislamiento. Su fantasma permanece, no en la ciudad que una vez gobernó, sino en el silencio que lo siguió, el silencio que habla más fuerte que cualquier nombre grabado en la historia. Y así se cierra el telón sobre la vida de Víctor Amuso, un hombre que confundió la brutalidad con la inmortalidad y solo encontró cadenas. Su historia no termina en triunfo, sino en tragedia, no en gloria, sino en silencio. Será recordado, sí, pero no como él deseaba, no como un rey que gobernó sin oposición, no como una leyenda que sometió la ciudad a su voluntad. Será recordado como el tirano que destruyó a su propia familia, el hombre que convirtió el miedo en cenizas, el fantasma que sobrevivió a su relevancia. La tragedia de Don Mortal no es que muriera en prisión, sino que al mundo ya no le importó. Su reinado fue una tormenta, su muerte un susurro, y en ese susurro yace la verdad final. Incluso las sombras más oscuras finalmente se desvanecen.